Bueno, vamos a compartir un momento con la palabra y quisiera leer 1 Corintios capítulo 2 del versículo 1 al 6. Y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse en no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones de espíritu y de poder, para que vuestra fe no se fundara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Bueno, me gustaría ir escudriñando un poco este texto porque dice muchísimas cosas. Lo primero que Pablo dice es que no vino con excelencia de palabra o de sabiduría. Y dice, pues me propuse no saber nada entre vosotros. No quiere decir que Pablo no sabía nada. Pablo podía decir muchísimas cosas y había estudiado muchísimo y tenía mucho para hablar, pero él se propuso no saberlo, se propuso no saber nada y no hablar sabiduría de este mundo. Por ejemplo, podemos leer en 1 Corintios 8 del 1 al 10, dice: el conocimiento envanece, el amor edifica. El conocimiento envanece, en la nueva versión de Viviente, la traducción Viviente, dice, nos hace sentir importantes. O sea, muchas veces el mundo le da mucha importancia al conocimiento. Y lo que más importancia tiene es el amor de Dios en nuestros corazones, que fue derramado por el Espíritu Santo. Muchas veces cuando uno empieza a tener conocimiento, ese conocimiento nos termina envaneciendo, si lo permitimos. Creemos que somos más o que somos más inteligentes, y en realidad lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos mucho más desarrollado el amor de Dios en nuestros corazones hacia la iglesia, hacia el inconverso, hacia la familia. Tratar con amor siempre a los que están a nuestro alrededor y amar aún a nuestros enemigos, como dice Mateo. Es algo realmente, yo estaba leyendo cuando dice que amemos a nuestros enemigos. Qué difícil es amar al que te está haciendo daño o al que te perjudica en algo. Pero bueno, con el Espíritu Santo uno puede alcanzar ese amor y amar también al que le está perjudicando o haciendo daño. Ahora, lo que yo quiero resaltar acá es que Pablo se propone no saber nada. O sea, es que él sabe mucho, pero no va a hablar de lo que sabe, sino que va a dejar que el Espíritu Santo hable de las obras de Cristo a través de su vida. Y es lo que hoy la iglesia tendría que hacer. Eso es lo que la iglesia tendría que proponerse en el corazón, en todo el mundo. El mundo entero está en un conflicto enorme y necesita que el amor de Dios lo alcance y le revele quién es Dios. Y solamente la iglesia puede hacer eso. En Filipenses capítulo 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos circuncisión
los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne. Con lo que cuando dice gloriarme en la carne, las nuevas versiones, como por ejemplo la traducción viviente, dice confiar o enseñar o en la carne. O sea, lo que está diciendo, si yo me quiero mandar la parte de lo que conozco, más que ustedes puedo hacerlo. En cierta forma es eso. Si alguno piensa, dice, que tienen que confiar en la carne, yo más. O sea, él se da cuenta que él tenía el conocimiento como para estar por encima de otras personas. Y esta misma persona, lo vemos antes, es el que dice me propongo no saber nada. Por eso es tan interesante el me propongo. Porque no es que no sabía nada, él se propone no saberlo, porque no quiere interferir entre el mensaje del Evangelio y la persona que lo escucha, con su conocimiento humano. Dice, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Así que él era, en cuanto al cumplimiento de la ley de los fariseos, era irreprensible. Quiere decir que cumplía absolutamente todo lo que la ley decía. Se ve que realmente era un religioso esforzado y con mucho conocimiento, porque como les dije antes, en la palabra dice que él estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los hebreos, de los fariseos más respetados. Y de hecho, cuando arrestaron a los apóstoles, le piden consejo a él, a Gamaliel, para qué hacen con ellos. Pablo era un erudito, era una persona de muchísimo conocimiento y muy respetado dentro de los fariseos. Y esta persona dice, me propongo no saber nada. A veces nosotros sabemos 2, 3 textos y ya tenemos en el corazón la expectativa de salir a corregir los errores de los demás o ofendernos porque hacen algo que está mal. Y tendríamos que ser como Pablo, proponernos no saber nada, que el amor de Dios sea el que actúe, no el conocimiento. Por eso leí antes que el conocimiento envanece. Dice, estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Yo cuando leo esto y pienso, el apóstol Pablo, un hombre que conocía tanto del Evangelio del Antiguo Testamento, que tuvo tantas experiencias con Cristo, que estuvo en el tercer cielo, que oyó palabras inefables que nadie podía escuchar. Un hombre tan especial en el que podemos leer de él en las epístolas paulinas, en Hechos. Él se presenta con temor y temblor. Ahora imagínese una persona que va a su iglesia y antes de predicar uno lo ve temeroso y tembloroso. ¿Uno qué dice? ¿Para qué vine hoy? Sin embargo, cuando Pablo empieza a hablar, dice que hubo demostraciones de espíritu y de poder. Entonces él fue débil y temeroso hasta que el poder de Dios se manifestó. Y yo creo que lo que el mundo tiene que ver hoy es la manifestación poderosa del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Aunque nos vean pocas personas, aunque seamos débiles, pero que cuando uno abra la boca ellos vean el poder de Dios. Y Pablo basaba toda su prédica en el poder de Cristo y lo que Cristo había hecho por nosotros, en vez de estar apoyándose en su conocimiento. Yo no quiero decir que el conocimiento no sirve. Sí, el conocimiento por supuesto sirve, porque si no conocemos la palabra no podemos predicar de Dios. Y si no conocemos a Dios, muy difícil podamos compartir quién es Dios. Pero lo que tenemos que dejar es que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas y no
sentirnos importantes por el conocimiento que Dios nos dio de su palabra. Esto es lo que Pablo decía, y esto es lo que Pablo hacía. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces él lo hacía todo para que la fe de la persona que se convertía estuviera fundada en el poder de Dios, en el conocimiento del poder de Dios y no en la sabiduría humana. La diferencia entre las religiones y el Evangelio es que las religiones enseñan conocimiento, normas y reglas a cumplir, y el Evangelio es poder de Dios. La manifestación del poder de Dios hace que la gente se acerque y se convierta, y cuando el Espíritu Santo los toca, se conmueven, se arrepienten y se acercan a Dios. Necesitamos poder vivir en el poder del Espíritu y dejar que el Espíritu Santo se mueva con poder y se mueva a través de la palabra y de lo que Cristo hizo por nosotros. Bueno, ahora en el próximo devocional quiero seguir leyendo el versículo 6 en adelante, que habla de la sabiduría. Pablo hace como una contradicción acá, porque dice, no hablamos sabiduría humana, pero hablamos sabiduría no de este siglo. Entonces uno puede decir, ¿hablamos o no hablamos sabiduría? Quiero seguir ahora en el próximo devocional explicando de qué sabiduría se refiere Pablo. Primero dejó la sabiduría humana, el conocimiento humano y la experiencia que él tenía como fariseo y en la palabra, en la ley, para dejar que el poder de Cristo y la fe de los que creían se fundara en el poder de Dios y en la palabra de Dios. Bueno, ahora él empieza a hablar de que habla otra sabiduría, que no es de este siglo, y que es una sabiduría que estuvo desde el principio. Y bueno, ahora vamos a orar y después seguimos con el versículo 6. Señor, te doy gracias por este día, Señor, por este tiempo de poder estar juntos compartiendo la palabra. Y te pido que tu palabra se haga viva en nuestro corazón, nuestro ser, para que podamos predicar, enseñar con tu sabiduría, con tu poder, con tu palabra, y que la gente que crea esté fundamentada en la fe, en el poder de Dios, y no en la sabiduría humana. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén.